Bien, yo escucho. Iniciamos. Maestro Iniciamos Juan entonces, Manuel estamos en García. YouTube. Sí, escuchamos. Excelente. Maestro Domingo Ramírez, ¿nos puede escuchar? Perfectamente. Excelente. Bueno, pues vamos a dar inicio a este panel, el cual hemos titulado Imprevistos Constitucionales en el escenario electoral de la República Dominicana. Este conversatorio es auspiciado por la entidad Futuros Juristas y la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Para el desarrollo de este conversatorio, contamos con la ponencia del licenciado Juan Manuel García, abogado, politólogo, maestro en Derecho Civil, maestro en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional y profesor de las universidades UAS y UNEFA. Así también el licenciado Domingo Ramírez, abogado, articulista, conductor y productor del programa Acción Jurídica, además de maestro de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional. Para este conversatorio, cada expositor contará con un máximo de 30 minutos y los participantes tendrán un máximo de 3 minutos para sus aportes y preguntas a los panelistas. De inmediato pasamos los micrófonos al maestro Juan Manuel García. No se escucha, maestro. Ok, ahora sí. Sí, Andy Sosa, también secretario general de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS. Al compañero Domingo Ramírez, también expositor, y a cada uno de los participantes de este importante panel. Gracias por permitirnos, pues, hacer un breve desarrollo de nuestra tesis sobre todo este acontecer de las elecciones y los imprevistos constitucionales que se pueden dar. Quisiéramos iniciar recordando que la República Dominicana ha migrado del Estado legalista al Estado constitucional. Es decir, en el año 1994 gozábamos de una constitución legalista que murió en el año 2010 con el nacimiento de la nueva Constitución Dominicana. Entonces, esto significa que a partir del año 2010, todo el proceso de constitucionalización del país y los valores constitucionales han cambiado. Entonces, escuchamos a numerosos juristas conversar acerca de cuál sería la salida constitucional si llegáramos al 16 de agosto de este año sin haber celebrado las elecciones. Claro, tenemos que prever que ya no estamos en el estado policía, en este estado legalista que privilegiaba la norma y no el derecho. Ahora estamos en medio del estado constitucional. Este es un estado que privilegia al derecho. Ya no es el estado policía, sino el estado protector, el estado que protege los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas del país. En esas atenciones queremos significar que el hecho de que en la República Dominicana se estén dando numerosos debates en torno a cuál es la salida más viable si llegaremos, como hemos dicho, al 16 de agosto. Y escuchamos a juristas
autorizados muchos, plantear la necesidad de hacer un gran acuerdo nacional entre las fuerzas políticas y la Junta Central Electoral. Y los entiendo, es que hay muchos juristas que aún están en el Estado legalista. Han olvidado que estamos en el Estado constitucional y en medio de un Estado constitucional de derechos social, pues las miradas son distintas. Los valores constitucionales no privilegian a la Constitución, privilegian los derechos de los ciudadanos. Entonces, dada esta opinión, queremos dejar claro que si la clase política de la República Dominicana se abocare a hacer algún acuerdo conjuntamente con la Junta Central Electoral, este acuerdo es contrario a la Constitución. Es totalmente apartado de la vida institucional y constitucional. Es por ello que si analizamos el artículo 73 de la Constitución, que establece que son nulos todo acto y acuerdos que provengan de particulares o instituciones no normados por la Constitución, conjuntamente con el artículo 267, que establece la forma en que puede ser reformada la Constitución dominicana. Es decir, los acuerdos de la clase política y de la Junta Central Electoral jamás puede suplantar a la Constitución dominicana. Entonces, la discusión está centrada en la llegada de la fecha del 16 de agosto, como prevé el artículo 126 de nuestra Carta Magna, que establece que ese día las autoridades electas tomarán posesión y juramentarán al cargo. Y resulta que si llegara el día y no hay autoridades electas, no hay manera de aplicar ese artículo a una problemática constitucional. Es decir, ese artículo dejaría de ser efectivo si llegamos al 16 de agosto, por lo que no hay manera de pensar de que se le debe dar la participación a el presidente de la Junta Central Electoral o más bien, como dice la Constitución, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. No es el presidente de la Suprema Corte de Justicia que tomaría posesión porque no hay autoridades y no han faltado autoridades de manera temporales, sino que no existen autoridades a raíz de que no se habrán hecho las elecciones. Y preguntarán algunos juristas, entonces, ¿y cuál es la salida constitucional adecuada? Es que hemos olvidado que existe un tribunal constitucional que es el mayor intérprete de la Constitución. Y la ley 137.11, en su artículo primero, establece que este tribunal es el único exclusivamente facultado para interpretar a la Constitución en caso de que se presente algún imprevisto. Y nos vamos a permitir brevemente leer lo que establece el artículo 1 de esta ley 137.11. Dice, el Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y de la constitucionalidad. Es autónomo y tiene supremacía sobre los demás poderes del Estado. Es decir, doctores, amigos que escuchan, si llegáramos al imprevisto, entonces el único que puede interpretar la Constitución a la luz del artículo 1 de la ley 137.11 es el Tribunal Constitucional. Y muchos dirán, bueno, pero ¿qué haría el Tribunal Constitucional? Sencillo,
esta misma ley 137.11 establece de forma clara en el artículo 47 sobre las sentencias interpretativas. Es decir, el Tribunal Constitucional, mediante una sentencia interpretativa, podrá resolver el imprevisto que pudiera darse en la Constitución. Y es que este artículo 47 establece de forma clara lo siguiente. Vamos a ver. Dice, el Tribunal Constitucional, oigan bien, en todos los casos que conozca, ojo, el legislador orgánico le dio al Tribunal Constitucional la potestad en todos los casos que conozca. Podrá dictar sentencia interpretativa y dentro de las sentencias interpretativas, el mismo artículo 47 establece en su párrafo 3 lo siguiente, que es la sentencia que nosotros entendemos es la más adecuada en caso de que suceda el imprevisto para que el Tribunal Constitucional opere. Cito el párrafo 3 del artículo 47 de la ley 137.11. El tribunal podrá adoptar, cuando considere necesario, sentencias exhortativas, y aquí voy, que es lo importante de lo que quiero decir, o de cualquier otra modalidad admitida en la práctica constitucional comparada. Es decir, doctores, es el legislador orgánico que le da a el Tribunal Constitucional la facultad de emitir una sentencia que esté dentro de la que se han dado en otros países. Entonces, en función de esa prerrogativa al Tribunal Constitucional, este podría dictar una sentencia interpretativa sustitutiva. Y me explico. Dictando una sentencia interpretativa sustitutiva, sustituyendo los efectos del artículo 126 de la Constitución. Es decir, el problema que tenemos es que el 16 de agosto las nuevas autoridades deben tomar posesión y comenzar a administrar el Estado. En el caso del Ejecutivo, bueno, y los legisladores que también están incluidos en este caso. Entonces, este Tribunal Constitucional podrá dictar una sentencia interpretativa sustitutiva que sustituya los efectos del 16 de agosto y pone en su lugar los efectos del tiempo que nos permita el problema del coronavirus. Supongamos que nos permita el problema del coronavirus hacer las elecciones el 5 de diciembre. Entonces dirá, para los fines del artículo 126 de la Constitución de la República, se interpretará que es el 5 de diciembre donde las autoridades van a tomar posesión y juramentación de sus cargos. Ojo, con esta solución ya no hay que hablar de modificaciones a la Constitución. De hecho, el tribunal puede resolver el problema sin necesidad de hablar de modificaciones, porque en las modificaciones se cuelan intereses espúreos. Entonces, a partir de esta sentencia que dicte, por ejemplo, que es el día 5, donde las autoridades deban tomar posesión de sus cargos, ahí mismo está habilitada la Junta Central Electoral para reprogramar todo el proceso de las elecciones y comenzar a calendarizar todo, hacer las elecciones en el tiempo previsto y que estas autoridades puedan tomar entonces posesión y juramentarse el 5 de diciembre. Es un ejemplo. Con esta solución, ya
que la daría el Tribunal Constitucional por medio a una sentencia interpretativa sustitutiva, que dicho sea de paso, este tipo de sentencia ha sido evacuada en el tribunal italiano. Los italianos, que tienen mucha ventaja en sentencias interpretativas, han dictado en problemas similares sentencias entonces que puedan subsanar cualquier no conciliación entre la Constitución y la realidad, como en el caso de la especie, como diría un abogado. Entonces, como tenemos un problema con la realidad constitucional del momento, si la Junta Central Electoral, y aquí sí entra la Junta Central Electoral y los actores políticos que pueden hacer acuerdos, ojo, pueden hacer sus acuerdos y luego presentar ante el Tribunal Constitucional los acuerdos arribados para que el Tribunal Constitucional produzca una conciliación de la Constitución con la realidad. Sencillo, porque si llegamos al 16 no hay conciliación entre Constitución y realidad, porque hay que traspasar el mando y si no hay elecciones no hay nuevas autoridades. Entonces no está dada esa conciliación. Inmediatamente la Junta Central Electoral apodere al Tribunal Constitucional de estos acuerdos que ha arribado con la clase política nacional, incluyendo fechas. Entonces, inmediatamente se somete al Tribunal Constitucional, tribunal que puede emitir esta sentencia interpretativa sustitutiva. De modo que, a partir de esta idea, nosotros planteamos que de ninguna manera la clase jurídica y política de la República Dominicana puede permitir que hablemos de reforma constitucional. La Constitución tiene un camino claro para seguir sus procedimientos en caso de que haya algún imprevisto de orden constitucional. Les agradezco de manera infinita que me escuchen y vamos a permitir al colega Domingo Ramírez pues presentar su tesis y cualquier pregunta estaremos humildemente dispuestos a responderle. Gracias de todo corazón. Adelante. ¿Se puede hacer pregunta? ¿Se puede hacer pregunta bueno, o se puede hacer para final? Todavía para el final, la pregunta para el final. Okay. Ahora vamos a darle la bienvenida al doctor Domingo Ramírez con su ponencia. Señores, buenas tardes. Gracias por estar en sintonía por esta plataforma de Zoom con este panel que se titula interesante panel, ¿no? Sobre los imprevistos constitucionales en el escenario electoral de la República Dominicana generado por la pandemia del COVID-19. Primer orden, darle las gracias. En primer orden, darle las gracias a los chicos que organizan esta actividad, a los estudiantes de la Asociación de Ciencias Jurídicas y Futuros Juristas de la UAS, a Edward Guerrero y a Andy Sosa, que son los que están capitaneando todo este proceso de formación académica y de que de una manera u otra nos mantengamos en contacto, ¿no? Por esta vía que se llama Zoom y también por la otra vía de YouTube. Miren, yo quiero decir lo siguiente. Jamás el Tribunal Constitucional podría sustituir las labores propias del Congreso Nacional. Jamás. No es posible. Primero, porque el artículo 184 de la Constitución es bastante claro, 184 y siguiente, 185, 186, es bastante claro con relación a las facultades del Tribunal Constitucional.
no hay posibilidad alguna de que el tribunal pueda sustituir, reitero, las labores, las funciones del Congreso de la República. Sentencias interpretativas podría darse cuando hay, por ejemplo, que interpretar o adicionar o sacar de cuajo, sacar del escenario jurídico nacional una ley, un artículo de una ley o de una resolución, un decreto. Pero jamás el Tribunal Constitucional podría ir en contra de la propia Constitución, porque no tendría sentido. Eso es como aquello que enarbolaban la tesis de que el 20º transitorio no era parte de la Constitución. El Tribunal Constitucional jamás, reitero, puede ir en contra de su propio accionar. El Tribunal Constitucional tiene como función fundamental tutelar los derechos que están establecidos en la Constitución y en todo el sistema jurídico nacional, pero como un colador de la Constitución, un celador de la Constitución, un cuidador de esa Constitución. De manera que no hay forma alguna de que el tribunal vaya en contra de su propia Constitución. No hay manera. Eso por un lado. Lo segundo es que la Constitución de la República es bastante clara con relación a la sucesión presidencial. Nosotros en fecha 28 de marzo hicimos un artículo relacionado con ese tema, donde lo titulábamos diciendo que hacíamos una pregunta: ¿puede el presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, permanecer al mando del Poder Ejecutivo más allá del 16 de agosto del año 2020? Eso no es posible, porque la Constitución tiene un mandato claro. El mandato de Danilo Medina y de las autoridades actuales a nivel congresional termina el 16 de agosto. No hay manera. Después de ahí, si no hay una sucesión producto de una elección, naturalmente que vamos a tener entonces una especie de vacío constitucional. Y ese vacío constitucional, de la única manera que podría llenarse, tendría que ser a través de una reforma a la Constitución. ¿Por qué? Bueno, porque llegado ese momento, el presidente de la República no puede seguir en el cargo. El presidente de la República tiene que dejar el cargo. Y tiene que dejarlo porque el artículo 129 habla muy claro de la sucesión presidencial. Y si él tiene que dejar el cargo, pues naturalmente lo va a sustituir una persona, que en este caso sería el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Salvo que se quiera desconocer lo que establece la propia Constitución. Y yo creo que eso no es el ánimo que hay en la República Dominicana. Nosotros tenemos prácticamente 40 años de vida ininterrumpida desde el punto de vista de sucesión presidencial, con sus altas y sus bajas, desde el año 1966 hasta la época, salvo también en 1994 que hubo el tema de la crisis postelectoral entre Peña Gómez y Balaguer, y que luego vino una reforma del 94, donde se instauró el Consejo Nacional de la Magistratura, se independizaron ciertas cosas y se crearon unos mecanismos desde el punto de vista democrático. Y hemos tenido estos procesos del 96 para acá, hemos tenido sucesión presidencial sin ninguna alteración. Pero no es la primera vez que en la República Dominicana hay una sucesión desde el punto de vista de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia asume el poder ejecutivo hasta tanto un presidente pueda asumirlo. En el año 1970, quien a la sazón era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Manuel Ruiz Mármol, asumió la presidencia de la República hasta que se emitiera el certificado de elección de quien en ese momento resultó ser presidente de la República nueva vez, que era el doctor Joaquín Balaguer. O sea, no es la primera vez que tenemos ese precedente. Pero también aquí cerca, en el año 2016, tuvimos un precedente más o menos similar. En Haití hubo elecciones
Martelly era el presidente, en una primera vuelta no pudo determinarse quién era el presidente entre Jovenay, el presidente actual, y otro. ¿Y qué sucedió entonces? Que el Consejo de Ministros de Haití asumió la presidencia y también puso, ¿verdad?, a un interino, porque no hubo la forma de hacer el proceso. Había revuelta, había convulsión, había situación como la que siempre ocurre en Haití, y entonces esa persona duró en la presidencia de la República. Es decir, no hay interrupción del mandato presidencial. Aquellos que dicen que el artículo 175 de la Constitución aplica para los funcionarios que están actualmente dirigiendo, tanto a nivel congresual como a nivel ejecutivo, se equivocan, porque el artículo 174 habla de los funcionarios de elección o de los funcionarios que han sido seleccionados para ciertos casos. Por ejemplo, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, los jueces de la Cámara, del Tribunal Superior Electoral, el mismo Tribunal Constitucional, los funcionarios, por ejemplo, de la Cámara de Cuentas, Junta Central Electoral y demás. No aplica, no tiene aplicación para ello, porque es como dice Hank Kelsen. Hank Kelsen dice, no hay democracia sin sufragio. La democracia se cimenta en el sufragio, en el yo elegir a quien yo quiero que me represente. Reitero, Hank Kelsen dice, no hay democracia sin sufragio. Si no hay sufragio, no hay democracia. Cualquier otra cosa, pero no democracia. Entonces, en ese escenario, el presidente de la República tiene una connotación tan especial en la Constitución de la República que primero el artículo 123 establece que no existen condiciones para que esa persona sea elegida. O sea, no existen condiciones más allá de lo que establece la propia Constitución para ser elegido presidente de la República. Por eso ustedes ven que Leonel Fernández, a pesar de haber sido precandidato presidencial en el PLD hasta el 6 de octubre, ahora puede ser presidente de la República. Porque es que la presidencia de la República es una especialización, es un cargo extremadamente sofisticado. Y por eso el mismo constituyente le pone un stop al presidente de la República y le dice, independientemente de que tú seas elegido o no en este proceso, para aplatanarlo, tú duras hasta aquí, no puede durar más de ahí. Lo establece el artículo 174 de la propia Constitución, cuando establece quiénes tienen que sustituirlo y en el tiempo que tienen que sustituirlo. En el caso de los alcaldes, tienen que sustituirlo ahora el 24, el viernes ya hay una sustitución. Y en el caso del presidente de la República, en agosto 16. Entonces, es muy claro la Constitución. Fíjense que la Constitución de la República es tan explícita con esos temas que inclusive a los legisladores no le pone un sustituto. Sin embargo, al presidente de la República sí le pone un sustituto. No tiene forma posible de extenderse en el cargo, salvo que sea por una reforma constitucional que lo extienda, le extienda su mandato, salvo que sea, reitero, por una reforma a la Constitución que extienda ese mandato, que también estaría, digámoslo así, rompiendo con el orden constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República en su artículo 4 establece la forma de gobierno, civil, republicano, representativo. Y cuando habla de representativo, está hablando de que ese funcionario tiene que ser electo ¿por quién? Por el pueblo. Tal y como dice Kelsen. Kelsen dice, el funcionario tiene que ser elegido en el sistema democrático para ser legítimo. El funcionario tiene que ser elegido en el sistema democrático para ser legítimo y para que su cargo esté en consonancia con los criterios del pueblo. Eso es claro. Entonces,
El sistema constitucional de la República Dominicana es bastante claro con relación a eso. De manera que yo no veo ninguna posibilidad, y lo reitero, lo he dicho públicamente, lo he escrito en diversos artículos que he publicado últimamente y en chat y demás. No hay manera de que el presidente de la República permanezca y su ministro permanezcan más allá del 16 de agosto a las 10 de la mañana. Fuera de ahí estaríamos entrando en un caos constitucional. Y lo que podría generarse en la República Dominicana sería una crisis peor que la del coronavirus. Una crisis social, una crisis política, una crisis económica, una crisis de grandes magnitudes. No hay forma. Y el gobierno lo sabe. A pesar de que el gobierno ha estado jugando su papel. Pienso que hay una enorme cantidad de juristas que están poniendo en condiciones, tratando de poner en condiciones la posibilidad de que pueda extenderse el mandato. Pero la Constitución de la República es bastante clara. No hay lugar a interpretación. No hay manera de que el Tribunal Constitucional vaya en contra de la propia Constitución. Sería entonces romper con el orden constitucional existente. Y además, a pesar de que el Tribunal Constitucional tiene un efecto de, digámoslo así, es un extrapoder, no menos cierto es que ese propio tribunal está sumido, controlado por su propia Constitución. No hay manera. Entonces, todo este escenario que se da en la República Dominicana hay que verlo al margen de todo lo que tiene que ver con lo que establece las propias funciones que le da la Constitución a la Junta Central Electoral. Mucha gente habla, por ejemplo, de suspensión de elecciones el pasado 16 de febrero. No podemos hablar de suspensión de elecciones, por el amor de Dios. Una suspensión es cuando dejamos una cosa hasta el 20 y lo seguimos a partir del 20 para llegar al 100. Aquí hubo una anulación del proceso electoral. Aquí se anuló todo el proceso electoral del 16 de febrero y se hizo un proceso electoral nuevo a partir de en marzo. Entonces yo veo a muchos juristas hablando de suspensión de elecciones. Ni la Constitución de la República, ni la propia ley 1519 del régimen electoral hablan de suspensión. A lo que más se acerca el artículo 261 de la ley 1519 es a la anulación de las elecciones. Entonces, no hay suspensión de elecciones. Aquí hubo una anulación del proceso porque ese proceso se inició desde cero. No puede haber suspensión. Y además, está el hecho también de que, por ejemplo, la Junta tiene unas facultades que le da la propia ley 1519 en su artículo 18, numeral 12, con relación a las facultades para organizar el proceso. Pero además también la propia Constitución en su artículo 212, del 211 al 213, en ese intervalo le da facultades a la Junta para organizar todo el proceso. Y la ley 1519 le da facultades a la Junta para extender el proceso. En este caso, nosotros estamos frente a una pandemia, frente a un caso fortuito, un caso de fuerza mayor, y naturalmente hay flexibilidad en los procesos. Que por eso tenemos el estado de emergencia. Por eso se instaura el estado de emergencia establecido a partir del artículo 252 hasta el 256 de la propia Constitución, con relación a esas facultades que tiene el propio Estado, esos mecanismos de control que tiene el propio Estado para controlar una situación como la actual. En el sentido de que, bueno, esto se sale de nuestras manos, se sale del control de la gente que dirige, porque es una situación de fuerza mayor. Entonces, la propia Constitución te pone esos mecanismos, pero esos mecanismos tienen un control. Esos mecanismos te dicen a ti, bueno, mira, tú puedes llegar hasta aquí, pero no puedes llegar hasta aquí, no me puede matar a la gente.
no me puede entrarle a balazo a la gente en la calle, no puede. Te voy a suprimir, por ejemplo, le voy a suprimir al ciudadano el tema de la movilidad, el tema de la reunión, el tema, por ejemplo, de algunas, digamos, garantías, pero por lo demás, tú no puedes pasarte de ahí. Esos son mecanismos de control que tiene la Constitución, sobre todo para una situación como la actual, que se sale de la mano, que se pone en una situación de fuerza mayor. Sin embargo, todo ese proceso de control, hay un celador que se llama el Congreso Nacional. Por eso, cuando se va a declarar el estado de emergencia, la excepcionalidad, es una excepcionalidad, porque no está normal, es decir, no está establecido como normal, sino una excepcionalidad. Esa excepcionalidad va al Congreso de la República y el Congreso de la República entonces es el que te dice a ti, mira, tú puedes, yo te voy a prorrogar o te voy a dar el estado de excepción por tanto tiempo. Y cuando se te acabe ese tiempo, tú tienes que volver a donde mí para que yo entonces te dé más tiempo. Por eso ustedes ven que cada vez que el presidente de la República requiere de más tiempo para prorrogar el estado de emergencia, tiene que ir al Congreso para que el Congreso se lo apruebe. Eso es un mecanismo de control que tiene la propia Constitución que no se pueden violentar. Por eso yo digo que la tesis que plantea el amigo Juan Manuel es una tesis como para borrar de cuajo el Congreso Nacional, y no es posible, porque son poderes totalmente distintos. Ahora bien, todo este proceso de reforma y ver cómo la República Dominicana se pone en el ambiente de elecciones para no pasar el Rubicón, dice el amigo Eduardo Jorge Prat, que no se puede pasar el Rubicón del 16 de agosto, porque después de ahí no se sabe lo que podría pasar. Tendría la clase política, que últimamente no ha dado muestra de ponerse de acuerdo, sentarse y buscar la manera de aperturar un espacio para reunirse, hacer un acuerdo y reformar la Constitución. Pero si llega el 16 de agosto con el presidente de la República, Danilo Medina, en el cargo, Danilo Medina se va del cargo y tiene que venir el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Cuando venga el presidente de la Suprema Corte de Justicia, convocar las elecciones, lo que tenga que hacerse, entonces ahí podría darse inclusive un pacto y reformar la Constitución. O hacerlo antes. Pero lo que no se puede permitir y lo que no se va a permitir, y yo estoy convencido que va a ser así, es que si llegamos al 16 de agosto sin la elección de un nuevo presidente de la República y sin la elección de un nuevo bufete directivo de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, es que los que estén ahora se queden. O sea, es decir, se queden de manera extensiva. Con la Constitución actual no es posible. Ahora, si hay una reforma, y ya porque la Constitución es un pacto político entre las partes. La clase política se pone de acuerdo y reforma la Constitución. Bueno, un ejemplo de eso es que nosotros tenemos 40 reformas constitucionales y de las 40 reformas constitucionales que hemos tenido, más de 33, 35%, entre 33 y 35% han sido para un solo propósito, el tema de la reforma constitucional. El tema de la extensión o de la reelección presidencial. Ese ha sido el tema neurálgico de todas las reformas constitucionales que ha tenido la República Dominicana. Es el asunto de la reelección presidencial. De modo que no hay ninguna posibilidad de que se pueda extender el mandato en esas condiciones. Porque también hay un elemento fundamental. Muchos de los juristas que han ya externado su criterio con relación al tema, por ejemplo, Eduardo Jorge Prat ha dicho últimamente que si llegamos al 16, el presidente de la República debe seguir. Él lo hace fundamentado en el artículo 275. Totalmente incierto. No hay forma de que lo haga. También lo ha dicho Cristóbal Rodríguez, Nacer Perdomo, esos constitucionalistas que son muy versados en la materia, dicen que esa es la vía. No. Nada se puede hacer
al margen de la Constitución. Si aquí se llegase el momento de que el presidente de la República, que no se elijan las nuevas autoridades, el 16 de agosto habrá una sucesión, el presidente de la Suprema Corte de Justicia asumirá el cargo del presidente de la República hasta tanto se elija un nuevo presidente y en el hipotético caso de que ocurra, y yo espero que no ocurra porque ya hay precedentes de que se pueden hacer elecciones en medio de la pandemia. Nosotros tenemos el caso de Israel, nosotros tenemos el caso de Corea del Norte, de Corea del Sur, que hizo elecciones en medio de la pandemia, y hoy hay procesos ya constitucionales establecidos. Cierto que alrededor de 35, 40 países han suspendido elecciones, entre ellos se encuentra Francia y otros países de Europa y también de la región, como por ejemplo Uruguay. No menos cierto es que hay precedentes de que se puede hacer la elección. Y hay precedentes en el sentido de que se han tomado las medidas desde el punto de vista sanitarias adecuadas y se ha hecho la elección. Por eso la Junta Central Electoral, que mediante resolución ha dicho que las próximas elecciones serán para el día 5 de julio, está armando todo su proceso. Ayer decía Saladín que aquí no habrá vacío constitucional porque habrá una elección el 5 de julio. Y la Junta Central Electoral hoy, a través de la Presidencia de la República, ha emitido un comunicado solicitando a la OEA, ¿no?, a la Comisión Europea de seguimiento de elecciones, para que venga, y ya la Comisión Europea ha dicho que el próximo 6 de junio estará en la República Dominicana a los fines de observar las elecciones. Es decir, aquí hay toda una dinámica para que se haga el proceso. También hay una dinámica de gente interesada para que no se haga el proceso, para prorrogar el mandato de las actuales autoridades. Yo he dicho que si aquí no hay elecciones, el país podría enrumbarse por caminos pedregosos, aparte de que también estaríamos caminando hacia lo desconocido. Sencillo, porque hay en la República Dominicana últimamente, con la desaparición física de los 3 grandes líderes, Juan Bosch, Balaguer, Peña Gómez, hay una especie de nebulosa en toda la clase política. Es decir, la clase política no se cree entre ellos, no hay confianza, no hay consideración. Todo el mundo cree que lo va a engañar y todo el mundo cree que hay siempre la forma de ver de que no se están haciendo las cosas correctamente. Y entonces, con ese escenario, supongamos que no se reforme la Constitución y que Danilo y el PLD se queden más allá del 16 de agosto, con ese escenario de incertidumbre, con ese escenario de que yo no creo en ti, que tú no crees en mí, que vayamos a un proceso como ese, sin ninguna credibilidad entre nosotros. Eso es como cuando se rompe una relación en una casa, donde el marido y la mujer tenían mucha confianza. Si no hay confianza, entonces es muy difícil. Por eso yo veo muy difícil que aquí se haga un pacto político de cara a salir de la situación que estamos. Y por eso yo creo que la Junta Central Electoral está poniendo todo su empeño en que se hagan las elecciones, de cara a no dejar un vacío, ¿verdad?, desde el punto de vista del poder. Yo lo dejo hasta aquí. Cualquier pregunta, cualquier comentario que tenga que ver con estas palabras que yo he emitido, pues estoy en disposición de responderla y de seguir aportando. Todavía no vamos a entrar con la pregunta. Preguntarle al maestro Juan Manuel si él quisiera añadir algo, tener una participación. Gracias. Sí, doctor. Realmente, cuando yo escucho al distinguido colega, me recuerda mis años de historia del derecho y de introducción al derecho, en el sentido del deber ser contrapuesto al ser. Y viendo el tema que nos trae a esta discusión, a este conversatorio, imprevistos constitucionales. Pues
Si fuera como se dice, el deber ser, ni siquiera debiéramos hablar de imprevisto. Todo está previsto, según el colega, en el artículo 126 de la Constitución, pero en su haber y en el nuestro sabemos que eso no es así. Sabemos que la Constitución sí plantea de manera expedita una solución en caso de un problema de salud del presidente o del vicepresidente. Pero la Constitución no plantea una solución a un problema de no haber elegido nuevas autoridades, porque ¿de qué presidente o de qué vicepresidente estamos hablando si no se han elegido? Entonces, cuesta arriba pensar así, pero peor aún, doctores, ¿cómo es posible que nosotros le pongamos una camisa de fuerza al Congreso para que tenga que legislar porque tiene que hacerlo? No, eso es un imprevisto. Además, eso es el deber ser. Tenemos una Constitución que todo lo resuelve con el ser. Todo está organizado, todo está dado. Por eso, cuando el colega dice, habla de Jorge Prat, evidentemente que Jorge Prat, Cristóbal, Nafín Rodríguez, ponen los pies sobre la tierra. Es así. No hay posibilidad de nosotros decir que el 16 de agosto, si hubiera una irrupción y no hubiera elecciones, no vamos a matar todo. No, no estamos en el Estado legalista. Y yo entiendo, muchos constitucionalistas no entienden que ya es la era del Estado social, democrático y de derecho. Entonces, hay un procedimiento expedito y, dicho sea de paso, si el Tribunal Constitucional evacúa esa sentencia que hemos señalado, entonces quedan prorrogados los plazos de las autoridades que fueron elegidas en el año 2016. Por lo que no hay ningún vacío, ningún problema. Porque la Junta Central Electoral tiene facultad hasta el 16. A partir del 16 deja de ser competente y es entonces competencia del máximo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional, que a nuestro modo de ver tendrá que evacuar una sentencia interpretativa sustitutiva. Lo dejamos hasta aquí para darle paso y respetar a los compañeros que tienen sus preguntas. Adelante. Les recordamos que esta conferencia es auspiciada por la Facultad, por la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Autónoma y por la página de Instagram Futuros Juristas. Vamos a darle la oportunidad a algunos colegas, pero antes quisiera saber si el maestro Domingo Ramírez quería decir algo para entonces continuar con la ponencia, con las preguntas. ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno, pues vamos a darle la oportunidad. Oye. Sí, Oye. Sí, le escucho. Ok, mira. Juan mencionó a Nanfir Rodríguez. Nanfir Rodríguez no se enmarca dentro de esa tesis. El que se enmarca dentro de esa tesis es Nacer Perdomo. Nacer Perdomo, Cristóbal Rodríguez y el mismo Eduardo Jorge Prat, Julio Curies y ese grupo. Que todos saben la afinidad que hay con ciertos sectores del poder. Eso no es casual, eso no es casual. Y tampoco es casual que dos legisladores del sur, senadores por demás, de la corriente del actual presidente de la República, como son Eddie Mateo de la provincia de Barahona y Orlando Mercedes de Independencia, que ya no van a estar en la boleta electoral del PLD de cara a las elecciones congresuales. Hoy salen, esta semana han salido con que son parte de la posibilidad de que se extienda el mandato. No sé qué buscan estos legisladores con esa posición, pero
sin embargo, a esa posición de estos juristas, influenciada naturalmente por un sistema de querer quedarse más allá de lo establecido en la Constitución, han salido algunas figuras importantes. Por ejemplo, el presidente de la República, Hipólito Mejía, ha dicho que hay que crear las condiciones para hacer las elecciones de cara al 5 de julio. Un candidato presidencial como el mismo Guillermo Moreno ha dicho que también no se puede permitir la perpetuación en el poder más allá del 16 de agosto, porque eso podría generar en situaciones convulsas desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista social. También otras figuras importantes del país han venido ya tomando la sartén por el mango, porque no es casual, reitero, que dos legisladores importantes, dos senadores de la República y que una batería de abogados, importantísima también del país, con mucha formación jurídica desde el punto de vista constitucional, hoy estén enarbolando esa tesis de que hay que prorrogar el mandato, cuando lo que se debería estar apostando aquí es a no romper el orden constitucional, porque en un sistema como el que establece el artículo 7 de la Constitución, en un Estado social y democrático de derecho, lo que el Estado tiene que garantizar es que ese Estado siga sobreviviendo. Eso es lo que hay que garantizar aquí. Y entonces, ¿cuándo es que realmente se ponen a prueba los derechos fundamentales de un país establecidos en su carta magna, en su carta constitutiva? Es en un momento de crisis. Nosotros estamos en un momento de crisis. Y en este momento de crisis es que nosotros tenemos que auspiciar que esos derechos fundamentales, que ese derecho a elegir y ser elegido establecido en el artículo 22, numeral 1 de la Constitución, sea posible y que no se rompa el orden constitucional. Eso es lo que nosotros tenemos que auspiciar, pero no auspiciar de que el presidente de la República y las actuales autoridades puedan quedarse más allá del mandato que le dio el pueblo. Fuera de ahí, todo lo que salga de ahí, si no es refrendado, reitero, porque aquí hubo una reforma en el año 2010. Y esa reforma, ¿qué hizo? Bueno, que las autoridades la dejó por 6 años y luego esa se modificó, se adecuó para que entonces a partir del 2006 fueran 4 años. Todo es posible. Yo no digo que no. Ahora, con la Constitución actual, y yo lo reitero, como dije una vez, con una tesis también que sostuvimos Juan Manuel y yo, de que el presidente de la República no tenía posibilidad de ser candidato presidencial con esa Constitución. Yo digo hoy, y reitero, que el presidente de la República no tiene posibilidades constitucionales ni legales con esa Constitución, con esta que yo tengo aquí en mi mano, de quedarse más allá del 16 de agosto a las 10 de la mañana. Si se queda fuera de ahí, si no se queda, se hace un pacto político y se reforma la Constitución, aquí estaríamos caminando, reitero, hacia lo desconocido. Hasta ahí lo dejo. Bien, ahora procedemos con los aportes o preguntas y recordarle que las preguntas y los aportes no pueden pasar de 3 minutos. Tienen 3 minutos para hacer sus aportes. Le vamos a dar la oportunidad a Elic Fernández Carrera, a Mañón, José Miguel Mañón, otra persona. Adelante. Gracias. De verdad que felicitar al camarada Domingo Ramírez y a el colega y hermano Juan Manuel, aunque en cierta parte voy a diferir de ellos, tomarme mis 3 minutos para hacer mi análisis. Qué pena que no tenga más tiempo, pero la verdad es la siguiente. Hay a veces pasiones desbordadas en algunos de los expositores porque se ve marcada predisposición hacia el aspecto político. Es bueno enfocarnos desde el punto de vista académico, como esto es un foro académico.
Edward y demás muchachos, felicidades, ¿verdad?, por este foro. Miren, dos cosas. Lo ideal es lo ideal. Vamos a hablar de los escenarios desde el punto de vista jurídico y politológico. Lo ideal es que hayan elecciones. O sea, todos los dominicanos y dominicanas debemos apostar a que hayan elecciones previo al 16 de agosto a las 10 de la mañana, como bien dice Domingo y como bien dice Juan Manuel. Ahora bien, de no ocurrir esto, sería algo funesto para el país, porque estaríamos hasta un escenario, ustedes que son abogados lo saben, aunque Juan Manuel diga una cosa o aunque Domingo le hable de esto, estamos ante lo que se llama un vacío constitucional, algo que la Constitución no previó. Estamos ante una pandemia mundial y nadie previó esta situación. Por lo tanto, la primera puntualización que quiero hacer es que debemos apostar todo a que haya elecciones previo al 16 de agosto a las 10 de la mañana. Ese es el primer escenario. Segundo, las autoridades actuales, coincido plenamente como Domingo, no tienen ninguna posibilidad aritmética ni matemática. Y para tranquilidad de Domingo, el presidente Danilo Medina y su equipo no tienen la mayor interés de quedarse en el Estado. El Partido de la Liberación Dominicana ha dado muestras de que es el partido que ha institucionalizado el país. Por lo tanto, a partir del 16 de agosto a las 10 de la mañana ya no estaría más. Además, todo acto que emane de esos congresistas o del Poder Ejecutivo sería nulo de pleno derecho porque acaba de concluir su mandato. Por lo tanto, ante el vacío constitucional, ya vimos que el escenario ideal es que haya elecciones. Ante el vacío constitucional, falso. El Tribunal Constitucional no tiene nada que ver. El Tribunal Constitucional tiene que ver con interpretar jurídicamente sentencias e interpretar la Constitución. No hay nada que interpretar porque aquí hay un vacío, inclusive hay un desorden, un desfase legal de algunas atribuciones que se ha tomado la Junta de anular, de posponer y de suspender elecciones, inclusive sin estar facultada, pero se ha dejado en pos de la gobernabilidad de una consulta que se le hizo a los partidos. Ellos estuvieron de acuerdo, pero no es que esté de todo legal porque tampoco pudiera hacerlo. Ahora bien, hay que destacar que el tema del artículo 129 de la sustitución de la Suprema Corte de Justicia, ningún jurista serio puede proponer eso. Ustedes saben que no, porque ese artículo es tácito para cuando se produjera por alguna eventualidad la ausencia del presidente o el vicepresidente de la República, Edward. Entonces lo que se permite es que el presidente de la Suprema Corte de Justicia por un periodo corto de tiempo, 15 días, pueda sustituir a los ya existentes o ya electos. Imagínense que hayan dos presidentes, tengan un accidente, el presidente y la vicepresidente, y no puedan estar en un momento. Entonces, ahí el presidente de la Suprema pudiera entonces, en virtud de eso, asumir el poder para convocar al Congreso. Pero ante el vacío constitucional, recuerden que tampoco vamos a tener Congreso. Por lo tanto, la figura del presidente de la Suprema Corte de Justicia no aplica en este caso porque él solamente tiene un mandato para convocar al Congreso, para que ese Congreso elija al presidente y al vicepresidente en torno al partido que generó la vacante, la terna, que ostentaba el poder. Y eso lo es. O sea, el tema de la Suprema Corte de Justicia no aplica en este caso. Por lo tanto, la salida, como dijeron los más connotados constitucionalistas hace 3 días hoy en un programa, los 4 consideraron, Cristóbal Rodríguez, Jorge Prat, Nancy Rodríguez y Julio Curi, coincidieron que si no hay elecciones, si no hay elecciones, habrá automáticamente, aunque lo guste o no, tiene que haber un pacto político entre las fuerzas. Una, no es que no se pueda modificar la Constitución, porque no es lo que diga Juan Manuel. Imagínense que lleguemos al 14 de agosto. ¿Quién? Lo que tiene mayor representatividad son los legisladores. Por lo tanto, llevo 2 minutos y medio, hubiera entonces la necesidad de reformar la Constitución para extender de manera provisional el periodo gubernamental, pero no de Danilo Medina, sino un periodo especial, puede ser una junta de gobierno, cualquier mecanismo que se adopte, pero de lo contrario, a partir del 16 de agosto a las 10 de la mañana, tenemos un vacío constitucional, no hay Congreso, no hay Poder Ejecutivo y entonces no hay un mecanismo establecido por la Constitución. Hoy no lo hay, por lo tanto tenemos que avanzar hacia un pacto político que vaya vislumbrando cualquier salida. Reitero, Edward, lo ideal es que tengamos elecciones y apostemos a elecciones previo al 16 de agosto para que haya una transición, pero ese vacío constitucional es inexorable. Eso existe y no hay forma de evitarlo. Bueno, excelente participación. Ahora vamos a darle la participación a José Miguel Mañón para que haga su pregunta o su aporte. Buenas noches, ¿me escuchan?
Sí, escucho. Dos preguntas tengo, una para Domingo y otra para Juan Manuel. La primera pregunta es, todos hablan de que el presidente debe de cesar en sus funciones el 16 de agosto y que hay una sustitución del presidente, supuestamente. Ahora yo le pregunto a Juan Manuel, ¿quién va a sustituir los 32 senadores y los 193 diputados del Congreso Nacional? ¿Hay sustituto para ellos? Y la otra es para Domingo, que la anote. De acuerdo al derecho comparado, ¿existe alguna constitución más allá de Latinoamérica que contemple estos supuestos vencimientos de mandato de los poderes ejecutivos y legislativos ante una falta de elecciones producto de un estado de excepción? Esas son mis dos preguntas. Si la anotaron, me dicen, si no, se las repito. Bien, gracias. Edward, pues, distinguido amigo Mañón, agradecer tu pregunta. Evidentemente que cuando tú haces esta pregunta es casi parecido a la Revolución Francesa de 1789, donde un grupo de asambleístas se reunieron y se obligaron a producir una constitución y hasta tanto no se produzca, no iban a salir del lugar. Señores, no podemos ponerle una pistola a los legisladores, primero, para que ellos sancionen una nueva constitución, una prórroga de mandato. Además, como ha dicho el colega, recuerden que también los legisladores vencen el 16 de agosto. Entonces, la constitución, claro, yo entiendo, hay mucha gente que no ha entendido la nueva cultura constitucional. Es que esto es nuevo, es todo un sistema nuevo. Y por eso yo puedo entender a muchos colegas cuando dicen que no hay posibilidad. Pero claro, el procedimiento está ahí. O sea, no es algo que no está previsto. Hay un procedimiento. Lo que no lo prevé la Constitución, pero sí puede hacerlo el Tribunal Constitucional. Por lo que, hermano Mañón, yo he planteado que inmediatamente el Tribunal Constitucional emite esta sentencia, todos los plazos se prorrogan. Dije un ejemplo, hasta el 5 de diciembre, tanto los senadores, diputados, como el presidente y la vice se prorrogan hasta el 5. Y en ese lapsus se harían las elecciones, porque esto es lo que está previsto. Esto es lo dado, no la idea. Lo ideal fuera que todo estuviera ahí, pero no es así. Lo dado tenemos que asumirlo. Entonces, esa es la única salida, a menos de que quieran modificar la Constitución, que también es posible, pero si no se ponen de acuerdo los legisladores, lo llevamos a la mala a modificarla. Por Dios, hay un Tribunal Constitucional que es el garante de que esta Constitución se cumpla. Gracias. Bueno, voy a darle la participación ahora a... La pregunta de Domingo, Edward. Domingo, ¿tiene una pregunta para usted? ¿Me escucha? Sí, yo escucho. Ok. Pero, ¿Se la tengo que repetir, profesor? Sí, repítame. De acuerdo al derecho comparado, ¿existe alguna constitución más allá de América Latina que contemple estos supuestos vencimientos del mandato de los poderes ejecutivo y legislativo ante una falta de elección producto de un estado de excepción? Mira, te voy a poner solamente el caso de Estados Unidos, que es la democracia por excelencia que nosotros citamos. Pero antes que eso, quiero agradecer al compañero Eli Fernández Carrera, que ha hecho un aporte interesantísimo con relación a este panel, a esta ponencia que nosotros hemos desarrollado aquí. Todas las constituciones del mundo, Mañón, en Occidente, hablo de Occidente desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de que se ríen por un sistema democrático. Si tú te vas, por ejemplo, a Corea del Norte, o te vas a China, o te vas a
a Cuba, tú te vas a encontrar con una constitución que lamentablemente no tiene mecanismo de sucesión. Pero todas las constituciones del mundo tienen un mecanismo de sucesión. Si tú te vas a la constitución de 1787, que es la primera constitución escrita del mundo, la de Estados Unidos, tú te vas a encontrar con un mecanismo de sucesión desde aquella época que no ha sido modificado. Y cuando falta el presidente de la República y el vicepresidente de la República, no lo sustituye otra gente que no sea el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Hay muchísimas constituciones. Yo te puedo citar, por ejemplo, la propia Constitución francesa, con sus periodos, por ejemplo, de república. Y te va a encontrar también que esa Constitución también tiene un mecanismo de sucesión. Siempre y cuando termine el mandato de quien fue elegido para tales fines, para un mandato. Si una persona, por ejemplo, en Estados Unidos fue elegido para 4 años, si no se reelige en el cargo, tiene que irse. Y si él faltase, va a ser sustituido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Esa es la realidad. Y la mayoría de las constituciones del área latinoamericana tienen ese mecanismo de sucesión. Te va, por ejemplo, a la constitución de Colombia de 1990 y tanto, te va a encontrar, 1992 específicamente, te va a encontrar también con un mecanismo de sucesión más o menos parecido, porque es que al Ejecutivo, el Ejecutivo tiene un stop, y ese stop la propia Constitución lo establece. Propia Constitución lo establece. Y la mayoría de las constituciones, reitero, de Occidente, te va a encontrar con ese. Puede variar en un punto, en esto, pero en definitiva, por lo general, esas constituciones tienen un mecanismo de control del Poder Ejecutivo a los fines de que ese Poder Ejecutivo no se extienda más allá del mandato que le ha dado el soberano, que es el pueblo. Bueno, tenemos ahora, voy a darle la oportunidad al distinguido David Ferreira y preguntarle al maestro Eli que si él quiere otra oportunidad. Bueno, no, gracias, Edward. Edward, voy a participar solamente si hay alguna pregunta o aporte a mí directamente. Gracias. Gracias, profesor. Está bien, está bien. Ok, David Ferreira participa. Muy buenas noches a todos los colegas, a todos los juristas presentes en esta conferencia. Tengo 2 preguntas. La primera para el doctor Juan Manuel. Usted habló al principio de Estado legalista y Estado constitucional. Podemos decir que el Estado legalista se puede llamar como un Estado dictatorio. Esa es la primera pregunta. El Estado legalista se puede decir que es un Estado dictatorio. Y la segunda pregunta es, en caso de que no puedan ser elegidas las autoridades, más allá después del 16 de agosto, es ilegal. Se supone que es ilegal que los que estén ahí participen en algún acto de juramentación. ¿Qué tiempo tiene el presidente interino electo para llamar a elecciones? Para llamar a elecciones después de que pase el 16 de agosto. Muchas gracias. Fíjate, voy a poner un ejemplo que deja enmarcado la diferencia de un Estado legalista a un Estado de derecho. El Estado legalista privilegia de forma directa la norma y sus efectos. Durelet selet. Por ejemplo, un juez que ya ha recibido las conclusiones de las partes y se aboca a conocer a pronunciar la sentencia, de repente nota en el Estado legalista que una de las partes no depositó un documento que haría cambiar todo el curso del proceso. En el Estado legalista, esa parte se embromó. Porque es un Estado que dijo, usted no depositó a tiempo, usted se lo dio.
Sin embargo, en la nueva cultura del derecho en la República Dominicana, estamos hablando de un Estado de derechos. ¿Qué hace el juez en el segundo caso? Bueno, que ordena de oficio una reapertura de los debates y le dice a la parte más diligente que deposite el documento. E inmediatamente, bien instruido el proceso, da un fallo conforme a la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales de la persona. Es decir, es una gran diferencia, porque el Estado legalista persigue, la ley persigue. Sin embargo, el Estado constitucional atrae. Fíjate que la Constitución está supeditada hasta una ley inferior. Muchas veces la ley inferior se aplica de manera excepcional, dice la Constitución, porque esta protege los derechos del ciudadano. Si el derecho del ciudadano está desarrollado mucho más por una ley inferior, la Constitución dice, la aplico de manera complementaria. Es decir, ni ella está por encima de todo, sino que es una Constitución amor. Y es lo que no han entendido muchos juristas. Gracias. Bueno, vamos a darle la participación. Voy a responder a la inquietud del compañero con lo siguiente. Sí. Ok. Sí, me falta otra pregunta que el compañero Domingo va a contestar. ¿Me la puede contestar, compañero Domingo? Sí, claro. Reitérala. Reitera la pregunta. Ok. Después del 16 de agosto, si no hay elecciones, automáticamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia asume como presidente de la República. ¿Qué tiempo tendría él para llamar a nuevas elecciones? Y en caso de que el poder legislativo no pueda funcionar porque no hubo elecciones, ¿cómo se haría ese poder? Es que el presidente de la República no tiene, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en caso de que asuma el poder porque ni pueda estar presente, el presidente y el vicepresidente no tienen facultades para llamar a nuevas elecciones. Dice el artículo 129 de la sucesión presidencial, lo puede anotar, la sucesión presidencial se regirá por las siguientes normas. Numeral 3, a falta definitiva de ambos, es decir, del presidente y del vicepresidente, asumirá el poder ejecutivo interinamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien, dentro de los 15 días que sigan a la fecha de haber asumido estas funciones, convocará a la Asamblea Nacional para que se reúna dentro de los 15 días siguientes. Y Domingo, lee eso de nuevo, lee eso de nuevo. Oigan, señores, Eduardo, oigan eso para que ustedes vean, abogado, dónde está el error. A la Asamblea Legislativa, pero se supone que justamente cuando cesa el presidente de la República, como bien dijo el compañero que tomó el turno, también cesan los legisladores. Por lo tanto, esa sucesión que se refiere al artículo 129 se refiere a cuando tenemos al presidente y por un asunto X o Y se faltara, el constitucionalista Domingo previó un accidente, algo que pase, que temporalmente ausente al presidente y que lo inhabilite. Oigan, señores, convoca a la Asamblea Legislativa. ¿Pero cuál es la Asamblea Legislativa? 100% de acuerdo, don Eli. Tiene toda la razón, a eso es que se refiere. ¿Cuál la Asamblea? Si ya ellos cumplieron su mandato. Por eso mismo es lo que estoy diciendo, porque creo que es ilegal ya, después del 16 de agosto a las 10 de la mañana, es ilegal que la Asamblea Legislativa esté ahí, si no es elegida por el pueblo. Así mismo, tienes razón ahí. Por eso es que estamos proponiendo que debe haber elecciones, que es lo ideal, que debemos aportar todo, que hasta el 16 de agosto, el 13 de agosto que haya elecciones, que el traspaso de mando salga en 3 días, no importa. Pero que haya elecciones. Pero segundo, no está contemplado constitucionalmente. Entonces, correcto. Ahí es que estamos ante el vacío, porque la idea de la temporalidad, Eduardo y muchachos, de la asociación, que 15 días es para que él convoque a la asamblea y esa asamblea provoca la sucesión presidencial de 2 personas del partido que generó, si fue el PRD, el PRM o el PLD. Entonces, esa asamblea reunida escoge como una especie de terna a las 2 figuras que van a sustituir al presidente, pero no tendremos tampoco Congreso. Por lo tanto, oigan bien, oigan mi tesis que la estoy desarrollando y inclusive la compartí con los constitucionalistas más connotados, el doctor Trajano Vidal Potentini, entre otros. Por lo tanto, aquí
lo que hay que preservar ante todo es el debate, el Congreso Nacional. Porque, por ejemplo, ustedes recuerdan bien, ustedes son estudiosos académicos igual que uno. En el 94, cuando se produjo la crisis entre Balaguer y Peña Gómez, ¿qué fue lo que salvó al país? ¿Fue tribunales o algo? ¿Fue una sentencia? No. El Congreso es el primer poder del Estado. Por lo tanto, bajo cualquier circunstancia o cualquier reforma constitucional que se vaya a dar producto de un acuerdo que tendría que ser la salida, porque la clase política nuestra tiene que tener la suficiente madurez para ponerse de acuerdo en la diferencia, en la diversidad, porque eso es la democracia, ponerse de acuerdo en la diversidad. Ahora bien, prorrogar al menos el mandato del Congreso o llevar a una especie de constituyente popular por un periodo de 3 meses hasta diciembre, hasta tanto sopesemos eso, pero el Congreso debe estar funcionando, sea extendido a través de una reforma constitucional o una especie de constituyentes populares, pero el Congreso debe prevalecer porque es la única forma de modificar la Constitución. En el momento en que no haya Congreso, estamos ante un terrible vacío constitucional y la historia no le va a perdonar a Leonel, a Danilo, ni a Luis Abinader, que son los principales líderes del país, que no hayan tenido la capacidad para ponerse de acuerdo, para promover una salida. Y de eso se trata, señores. Bien, quiero decir algo brevemente, doctores. Perdóname, el maestro... Brevemente, sí. Perdóname. Domingo está leyendo el artículo, Juan Manuel. Yo estoy respondiendo lo que me preguntó el compañero David Ferreras. Voy a reiterar lo que dice el artículo, porque el compañero Eli Fernández ha tenido una intervención importante. Dice, reitero, artículo 29 de sucesión presidencial. La sucesión presidencial se regirá por las siguientes normas. Y voy directamente al numeral 3 de ese artículo. A falta definitiva de ambos, asumirá el Poder Ejecutivo interinamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien dentro de los 15 días que sigan a la fecha de haber asumido estas funciones, convocará a la Asamblea Nacional para que se reúna dentro de los 15 días siguientes y elija a los nuevos presidentes y vicepresidentes de la República, en una sesión que no podrá clausurarse ni declararse en receso hasta haber realizado la elección. Fijaos bien, distinguidos compañeros, ese artículo no se refiere a ningún bando en particular. Lo deja abierto. El constituyente del 2010 fue tan sabio que lo dejó abierto. Aquí no estamos hablando de que todo elegido fulano. No. Está diciendo que te reúne para elegir un presidente. Pero ¿quién va a elegir? Convoca a la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la Asamblea? La reunión de ambas cámaras. Por favor, pero vamos a moderar el asunto. Bueno, vamos a darle la palabra al maestro Juan Manuel. No es solo darme la palabra, sino que organice para que el debate sea más rico, porque si no vamos a tener un choque de ideas y no vamos a entender. Mire, yo estoy de acuerdo con el doctor Eli Fernández. Hay una chica que quiere hablar, que está pidiendo un de orden, sí. Por favor. La maestra Arabeli Mejía. Perdón, el de orden más bien es en términos de organizar la logística y en razón de los tiempos también, porque ahorita se nos va a caer el tiempo que se nos asigna, que las preguntas sugiero sean más específicas. O sea, a concretizar un poco más las preguntas, lejos de una discusión que conlleve a mucho tiempo. Claro. Sino que me parece que es mejor, y para enriquecer el diálogo, que nos circunscribamos a las preguntas concretas, salvo el mejor parecer de ustedes los coordinadores. ¿Okay? Gracias, maestra. Gracias, maestra. Efectivamente, es lo que planteaba. Fíjense, algo importante, señores. Domingo, combinado con Eli Fernández, han planteado la realidad. Es que no hay forma de que se pueda aplicar el artículo 126 si llegáramos al 16 de agosto, porque todas las autoridades, si es como ellos plantean, ¿verdad? Tanto el presidente, la vice, como los congresistas terminarían definitivamente ese día. Por lo tanto, no se pueden abocar a conocer
de convocatoria de elecciones. ¿Por qué? Efectivamente, porque ya estarían ahí de forma ilegal. Es por ello, y le quiero dejar esto ahí, que analicemos los artículos 1 y 47 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Todo eso está constitucionalizado. Es por ello que cuando quieren buscar una salida, llegan a un callejón sin salida. Porque la única salida está en manos del máximo intérprete, que lo es el Tribunal Constitucional en este Estado democrático, social y de derecho. Eso quería decirles. Bueno, voy a leer 3 preguntas que tengo súper interesantes por aquí. De Ramírez Santana. Dice, ¿se puede dar una segunda vuelta electoral en las elecciones que serán celebradas el 5? Sí. Bien, efectivamente, están pautadas. Recuerden que tenemos la primera vuelta, será el 5 de julio, según el calendario de la Junta Central Electoral. La segunda sería el 26 del mismo mes, es decir, el 26 de julio. Todo eso está programado, pero estamos en el supuesto de que no puedan haber elecciones de aquí al 16 de agosto. Esa es la discusión, porque si las hay, pues no hay problema. Tomarían posesión las autoridades electas el 16 de agosto. Ok, tengo otra pregunta Edward, súper importante. Eduardo, escúchame un momentico. Por favor, apaguen los micrófonos y solamente préndanlos cuando vayan a hablar, porque están anarquizando. Yo no escuché prácticamente nada de lo que Juan Manuel dijo. Sí, tengo otra pregunta por aquí. Dice, si las elecciones se suspenden nuevamente y el presidente del tribunal toma el mando, ¿hasta qué tiempo puede ser esto? Esta pregunta la hace Manuel Martín. Bueno, yo sé que Domingo quiere tomar el turno, pero ya se ha dicho que no hay manera de que se aplique el artículo 126 porque no hay Asamblea Nacional, no hay legisladores en el caso de ese artículo, porque cesarían conjuntamente con el presidente y el vice el 16 de agosto. Entonces no habría manera, por lo que es inaplicable la idea. Eso está muy claro. Tengo otra pregunta, creo que para Domingo. Dice, ¿de qué manera cree usted que se puedan realizar las elecciones en las circunstancias en que estamos? Sencillo, el órgano organizador desde el punto de vista constitucional, en virtud de lo que establece el 212 y 213, y el mismo 211 de la Constitución, es la Junta Central Electoral. En esa disyuntiva, en esas condiciones, lo que la Junta tiene que hacer es crear las condiciones para que las elecciones se den. Eso es lo que hay que hacer. Si hay que tomar la distancia adecuada, si hay que comprar, decirle a la UAS, por ejemplo, la UAS está produciendo ahora muchísimos galones de gel antibacterial, si hay que decirle a la UAS que le ponga galones antibacterial a todo el sistema electoral, a todos los colegios del país, pues que se lo ponga. Si hay que decirle a la UAS que fabrique mascarillas para que la gente vaya a votar con mascarilla y que se tomen las distancias adecuadas, porque se hagan. Aquí lo que tiene que hacer la Junta Central Electoral es crear las condiciones para que se den las elecciones, y creo que están en eso. Por eso dije anteriormente que el miembro, ¿verdad?, de la Junta, Roberto Saladín, ha dicho en varias ocasiones, lo dijo ayer, me parece que fue ayer o antes de ayer, que la Junta está en condiciones de hacer las elecciones, está poniéndose en condiciones de hacer las elecciones y que aquí no habrá vacío constitucional. Aclararle al compañero Juan Manuel que no es el artículo 126 que habla de la asociación presidencial, sino el artículo 129. 126 habla de otra cosa. Bien, vamos a dar otras 2 preguntas más a José Pérez Borges, que está aquí, y a Eli, que está por ahí. El maestro, José Fernando. Sí, buenas tardes. Ah, ok. José Lucía. Sí, buenas tardes. Una pregunta para los distinguidos compañeros, especialmente para Domingo Ramírez, tanto para Juan Manuel como Domingo Ramírez.
Felicidades, muy buenos aportes, y también para los distinguidos compañeros ilustres que también hacen presencia, sobre todo desde sus hogares, en este tipo de actividad tan fructífera y tan maravillosa. Si el presidente de la República, si el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en este caso, en el hipotético caso que llegue el tiempo de que el presidente de la República haya culminado su periodo constitucional el 16 de agosto, y en este caso deba el presidente de la Suprema Corte de Justicia asumir la presidencia por asunto constitucional, porque a él es que le compete en este caso. Pero si algo le impide al presidente de la Suprema Corte de Justicia, por cualquier tipo de situación, tú sabes que estamos en una sociedad últimamente donde cualquiera de nosotros puede enfermarse o ponerse malo, y lo acuden, lo llevan al médico y le va a impedir constitucionalmente asumir la responsabilidad. Viendo este escenario y viendo este tipo de situación que pudiera ocurrir, que el presidente de la Suprema Corte de Justicia en este momento que le llegara el momento para asumir la presidencia de la República, para él convocar dentro de 15 días a la Asamblea Nacional para que haya un nuevo presidente, y sobre todo autoridades tanto legislativas como congresuales y lo demás. Pero en el hipotético caso que él esté impedido de salud, que esté interno, que se le imposibilite la situación, ¿cuál persona, cuál autoridad o cuál órgano del Estado asumiría las funciones para, en este caso, convocar de inmediato a que pudiera haber elecciones presidenciales en lo menos 15 o 20 días, de acuerdo a la Constitución, y sobre todo en este caso a la necesidad del llamado a que haya elecciones presidenciales de inmediato? Muchas gracias, distinguidos compañeros ilustres. Gracias. Bueno, José Lucía, lo primero es que la Constitución no prevé eso, pero digámoslo así, por analogía, se entiende que la Suprema Corte de Justicia tiene un vicepresidente, me parece, ¿no? Que tiene un vicepresidente. Tendría que asumirlo el vicepresidente, porque tampoco la Constitución de la República le da facultad en ese nivel de interinidad, es decir, en esa facultad de interino que asume el presidente de la Suprema Corte de Justicia de convocar elecciones. No tiene esa facultad, porque la facultad de convocar elecciones es propia de la Junta Central Electoral solamente. Nadie más tiene facultad para convocar elecciones a ese nivel. Ahora bien, lo que se estipula es que por un asunto de permanencia del Estado, de permanencia en los asuntos del Estado, en este caso lo va a tener que asumir el vicepresidente de la República. Pero lo que quiero dejar claro aquí es que el presidente de la Suprema Corte de Justicia no tiene facultades para convocar elecciones, sino para elegir una nueva autoridad desde el punto de vista presidencial, que es lo que le da el artículo 129 en su numeral 3. No tiene otra facultad desde ese punto de vista. Bien, Domingo, pero tú me gusta la idea porque estás interpretando la Constitución. Te has puesto la camisa de los que interpretan. Recuerda que el vicepresidente no está constitucionalizado para tomar posición en caso de que no esté la vicepresidenta ni el presidente de la República. O sea, el vicepresidente de la Suprema no está constitucionalizado. Es una interpretación que tú le das. Y esa interpretación correspondería exclusivamente al Tribunal Constitucional, que se aplique o no. Por lo que hemos dicho, que dentro de este vacío, Domingo, por Dios, es el constitucional la única vía. No hay otra salida, aunque queramos divagar con salidas constitucionales no previstas. Lo que tú puedes estar seguro, mi querido hermano, es lo siguiente. No hay forma alguna, como te lo he dicho en otra tesis, de que las facultades propias del Poder Legislativo sean asumidas
por el Tribunal Constitucional. No hay posibilidad de eso. Para eso tendríamos entonces que reformar la Constitución. Pero nada ir al Tribunal. El Tribunal Constitucional, desde el punto de vista del artículo 184, no tiene nada que ver con eso. Esas no son funciones del Tribunal Constitucional, de que meterse en asuntos que tienen que ver con temas propiamente de la Constitución, de reforma y demás, y de sucesión y de mandato. Eso el Tribunal no tiene nada que ver con eso. Un aclarando, un minuto, 2 segundos, Eduardo. Le aclaro, la figura de vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia no existe. Lo que existe es, en su ley, es primer sustituto del presidente y segundo sustituto del presidente. Esa palabra dicha de que vicepresidente de la Suprema en ninguna parte aparece, solamente lo aclarando para los colegas. Eso es asunto semántico, mi querido hermano. Asunto semántico, porque se supone que si falta el presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, alguien lo va a sustituir. ¿Quién es? Bueno, el segundo sustituto. Lo mismo que ocurre con el Tribunal Constitucional. ¿Quién es el primer sustituto y quién es el segundo sustituto? Me parece que Lino Vázquez está ahí, me parece también que Filpo está ahí. Y es así porque es un poder. Sí, profesor, es así. Es un poder. Eso es así, porque cada presidente, aunque se le diga vicepresidente o primer suplente o segundo suplente, por ejemplo, en el caso mío, yo soy segundo suplente del presidente de una junta electoral. Exacto. Si falta el presidente, claro que va a asumir el primer presidente. Si falta el primer suplente, voy a asumir yo. Claro. Me imagino que eso mismo sucedería con la Suprema Corte de Justicia. Es un asunto semántico. Bueno, eso es así. En este mismo orden vamos a seguir con 3 preguntas más. Vamos a darle la oportunidad a Paul Maldonado, a Juan Gabriel y a Ezequiel Gómez para así finalizar. Sí, buenas noches. Ha sido un placer escuchar a cada uno de los exponentes, así como la participación de varios locutores que han estado en la reunión el día de hoy, y ha sido muy interesante, así que te felicito, Edward. Mi pregunta viene porque ciertamente para nadie es un secreto que en la Constitución no contempla la situación que estamos viviendo el mundo y nuestra República Dominicana en estos momentos, de qué sucedería si en caso de llegar al 16 de agosto y ya las partes que han sido electas 4 años atrás, qué pasaría si estas van a continuar o si va a suceder el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces yo soy de lo que entiendo y me monto en la tesis de que hay que hacer una interpretación de la Constitución como todos los abogados sabemos hacerla, ya que interpretamos a diario lo que son los códigos que no establecen tácitamente lo que nosotros queremos decir, pero hacemos un trabajo de interpretación y así mismo hacen los jueces al momento de dictar sentencia. Ahora bien, yo soy de lo que pienso que si combinamos lo que es el artículo 274 de la Constitución, que establece la finalización del periodo electoral del Poder Legislativo, tanto como el Poder Ejecutivo, que automáticamente terminaría el gobierno de Danilo Medina, y lo combinamos con el 129, aunque establece tácitamente ese artículo, lo que es una sucesión, que todos sabemos lo que es una sucesión, que puede ser por una enfermedad grave, porque lamentablemente se haya montado en un avión un presidente y un vicepresidente y se haya caído, automáticamente toma la presidencia lo que es el presidente de la Suprema. Entonces, en ese entendido, es que yo entiendo que el principio y los derechos democráticos tienen que velar en esta etapa. Ciertamente el pacto político es lo necesario en estos momentos, pero hay que pensar más allá, porque vemos que las aguas están un poco caldeadas por ambas partes, tanto los que están a favor de que las autoridades continúen, como tanto a los que establecen que no pueden continuar. Entonces, yo soy de los que me voto en la teoría de que el 129, primero combinándolo con el 274, primero el 274 aplicándolo, que se terminaría el periodo, y luego aplicando el 129, interpretando no como una sucesión, sino como que el término de su periodo electivo ha llegado a su final. En ese sentido, el presidente de la Suprema Corte de Justicia tomaría
el control de la primera magistratura y en ese sentido organizaría conjuntamente con la Junta Central Electoral la fecha prevista para la Junta. Tal cual como creo que dijo el profesor Domingo, hemos visto que en diferentes países cercanos, como en Haití, sucedió lo mismo hace prácticamente un año y pico, que el presidente del Senado fue que asumió la presidencia de la República, y yo entiendo que ese es el camino que puede ir el país, porque postergar el periodo presidencial y el periodo legislativo de las actuales incumbentes destrozaría totalmente con el orden constitucional. Y puedo decir que lo que estaba diciendo el profesor Juan Manuel sobre la interpretación constitucional, yo puedo montarme en parte en esa tesis, porque como dije al principio, los tribunales están para interpretar la ley. ¿Y quién es el máximo intérprete de la Constitución? Es el Tribunal Constitucional. Entonces, el Tribunal Constitucional yo entiendo que puede tener una facultad para establecer qué puede suceder y qué no. Ese es mi aporte en el día de hoy. Si alguien tiene algún comentario, lo estaríamos escuchando. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por su aporte, comentario. Ahora vamos a darle la oportunidad a Juan Gabriel de que haga una pregunta o comentario. Recordar que no pueden exceder los 3 minutos para que así los demás tengan también la oportunidad. Adelante, Juan Manuel. Adelante. Recuerda que no es un debate, es un conversatorio con 2 integrantes principales. Sí, sí. Ya culminamos con Juan Gabriel y con Ezequiel Gómez. Pregunta o comentario y culminamos. Entonces, adelante, Ezequiel Gómez. Sí, bueno. Si se me permite, por favor, una última pregunta, si es posible. Adelante. Bien. Mira, me siento súper emocionado al estar escuchando tantos panelistas debatiendo sobre lo que es nuestra Constitución, una Constitución donde entendemos, y muchos así nos han hecho entender, que es una Constitución muy avanzada. Y asimismo, le damos ese valor. Yo quisiera hacer 2 preguntitas y quisiera que el señor Eli Fernández, si es posible, me pudiera responder, porque vi que él dio unos pinzazos dentro de lo que quiero establecer. Por ejemplo, la pregunta consiste en el periodo en que, por mano de que así Dios lo entienda, no puede haber elecciones, se asume la presidencia el presidente de la Suprema Corte de Justicia, si el poco tiempo que él va a durar como ejerciendo la función de presidente, si ciertamente se reconoce como una elección protegida por la Constitución, porque así ella lo indica en el numeral 3 del 129, si es constitucional, ¿verdad? Y la otra pregunta consiste, poniéndose todos los líderes políticos del país de acuerdo y se cambia nuevamente la fecha de las elecciones, no importa para qué fecha sea, luego se elige al presidente y las demás autoridades. Eso no sería inconstitucional, porque la misma Constitución nos plantea cuándo debe hacerse las elecciones, cuándo se hacen esos cambios. Entonces, ahí es la segunda pregunta. ¿Sería constitucional o inconstitucional la elección de cualquier presidente y su vice y los demás? Muchas gracias. Bien, gracias por su pregunta. Ahora vamos a que se la contesten. Eduardo, la pregunta fue dirigida a mí, pero yo quiero declinar la respuesta en los compañeros Domingo y Juan Manuel. Tal como decía Juan Manuel, ellos son los expositores. Gracias. Edward. Sí, aquí estoy. Edward, ¿me oye? Sí, escucho. Ok. Yo pienso que independientemente de que el compañero Eli Fernández no es de los panelistas, digámoslo así, el compañero Fernández tiene
digamos, igual formación o quizás más formación que cualquiera de los que estamos aquí. De manera que yo voy a solicitarle al compañero Eli Fernández que responda porque usted, hermano, primero, yo pienso que fue una descortesía no invitarlo a usted a este panel para que los tres, pero usted ha estado participando igual como si fuera un panelista cualquiera, de manera que yo voy a solicitar, por favor, profesor. Gracias, Domingo. Gracias, Juan Manuel. Gracias. No, Edward sabe que estoy a la disposición de la asociación para lo que puedan contar con nosotros y seguro Edward no tenía pendiente, era para otro conversatorio. Es que Edward sabe que lo mío más relaciones internacionales y diplomacia. Miren, muchachos, de verdad que lo que han planteado Domingo y Juan Manuel, de verdad que ha sido brillante y las reflexiones que hemos hecho nosotros. Aquí lo que debemos apostar es a dos cosas. O sea, no elucubremos. Vamos a pensar, a partir del 16 de agosto a las 10 de la mañana no hay sucesión presidencial, estamos ante un vacío constitucional. Eso es lo primero. Segundo, lo que debemos apostar aquí es que la clase política de seguir las condiciones de la pandemia, Edward, que no, y teleauditorio, que no nos permitan hacer elecciones el 5 o una fecha posterior a eso. Tratar de que haya elecciones es el segundo escenario. Si no hay elecciones, entonces habrá que abocarse a que la clase política, como decía Paul hace un rato, tiene que haber un acuerdo. Yo sé que hay un grado de crispación fuerte, pero hay un momento que hay que, Paul, que hay que deponer los egos y pensar en función del país, porque ni tú ni yo le vamos a perdonar a Danilo, a Leonel o a Luis Abinader, los tres principales líderes. También habrá que consultar a la sociedad civil, a los otros partidos políticos, pero todos aquí no somos tontos. Sabemos que ellos son los que tienen el liderazgo. Por lo tanto, ellos tendrán que ponerse de acuerdo, Domingo, en pos de una salida, Juan Manuel, a esta crisis, ya sea a través de la Suprema, ya sea a través del Tribunal Constitucional. Pero debe haber una salida. Y ahí es que yo me circunscribo. Lo que yo apuesto y ruego, Domingo me conoce muy bien, Juan Manuel también, es que haya elecciones, aunque sea con medidas especiales. Yo le propuse, por ejemplo, a la Fundación de Trajano Vidal Potentini una propuesta de que separar las elecciones. Habrá que buscar una modalidad, aunque votemos 2 días, pudiera ser una salida, porque ahora estamos en medidas extraordinarias, que voten las mujeres un día y los hombres un día, por el tema del confinamiento, del distanciamiento social, o que voten las mujeres en la mañana y los hombres en la tarde, que se amplíe el periodo de votación, que se tomen todas las medidas, como bien decía Domingo. Lo ideal es que votemos, que haya elecciones, para que el hilo constitucional no se pierda. Segundo, si no fuese así, que las circunstancias adversas de la pandemia no permitan que haya una salida, entonces que la clase política sea capaz de ponerse de acuerdo para que se mantenga el orden constitucional. Gracias. Muy bien, profesor. Muy bien. Mira, Edward, hay un compañero que se llama Eric, que él quiere una participación. Mira, ve, Eric Félix. Sí, vamos a darle la participación a Eric. Eso es lo que está pidiendo, sí. Sí, adelante, Eric. Muy bien, Paul, muy buen planteamiento, Paul Maldonado. Adelante, Eric. Gracias, maestro, gracias. Eric Félix, se fue. Bueno, al parecer se fue. Pues entonces nada. Sí. Quiero decir unas palabras finales para que quede en las ideas de cada compañero. Bien. Sí. Observar que para lo previsto, el asambleísta constitucional sancionó la Constitución. Para todo lo previsto, para todo lo imprevisto, el asambleísta constitucional, por vez primera en la República Dominicana, pues instaló un tribunal constitucional con supremacía, cuya decisiones son vinculantes a todos los poderes del Estado. Y es el guardián, óigase bien, el guardián de la Constitución y el mayor intérprete. Dejar eso en el ánimo. Gracias. Bien. Ya hemos llegado a la parte final. Déjame yo emitir unas palabras finales también, Edward. Sí, adelante. Para no estar en una posición de desventaja con el amigo Juan Manuel. Adelante, está en tu derecho.
Mi hermano y mi amigo Juan Manuel, tenemos siempre tesis contrarias, pero estamos juntos. Mira, yo no digo que el Tribunal Constitucional no sea el guardián, el garante, el celador, el custodio de la Constitución. Eso es lo cierto. Ahora, jamás el Tribunal Constitucional, reitero, podrá sustituir el Congreso Nacional. Eso no puede ser en un sistema democrático, en un sistema de contrapeso político donde el primer poder del Estado, aunque en la práctica sea otro, el primer poder del Estado, ese Estado de Montesquieu, ese diseño de Estado de Montesquieu es el poder legislativo. No hay forma. Entonces, pienso que este es un debate interesantísimo, riquísimo, que ustedes han tenido la formidable idea de coordinar, y yo por eso los felicito a todos ustedes, en ti, Edward, y en Andy Sosa y todos los muchachos, Paul, Sandy, que lo veo por aquí, todos los muchachos que son parte de la asociación. Yo los incentivo para que ustedes sigan con esto, porque tenemos que hacer viva la Constitución, como decía Ferdinand Lassalle. En la medida en que se hace viva la Constitución, en esa misma medida tendremos un Estado más participativo, gente más educada, gente con más formación, ciudadanos. Vamos a pasar de ser un país compuesto simplemente por habitantes a ser un país compuesto por ciudadanos. Y en esa medida, pues entonces vamos a tener una mejor calidad de la democracia, vamos a tener una mejor calidad en el sentido de custodiar nuestros recursos públicos, nuestros bienes materiales, nuestros bienes, digamos, culturales, nuestros bienes de medio ambiente. Es decir, tendremos un ciudadano más consciente. Por ejemplo, últimamente hemos tenido muchos choques con el tema del toque de queda, de gente que a pesar de que hay un toque de queda, sigue en la calle. Pero tú no le puedes pedir a gente que no tiene educación, que no tiene formación, que no tiene cultura, tú no le puedes pedir conciencia ciudadana. Entonces, a lo que yo apelo es a que ustedes sigan haciendo este tipo de diálogo para que podamos tener un enriquecimiento desde el punto de vista cultural y basado en la Constitución de la República, que debemos llevarnos satisfacción de que es una de las constituciones más avanzadas de América, a pesar de que hay mucho tema con el asunto del cumplimiento y demás. De manera que yo felicito y reitero mi tesis. Danilo no dura más del 16 de agosto a las 10 de la mañana en el Congreso, al mando del Poder Ejecutivo. Gracias. Bien, pues en este orden vamos a darle gracias primero a los expositores por tan buena exposición que han tenido en esta noche, a los participantes, también darle las gracias por sus aportes y sus preguntas. Vamos a organizar más conversatorios en lo adelante. En nombre de la Asociación de Estudiantes de Derecho y de Futuros Juristas RD, queremos encuentro, si así Dios lo permite. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Gracias.